Bienvenidos a Cicatrices Criminales, el canal donde exploramos los casos más oscuros y perturbadores de la historia criminal. Soy Isabela y hoy les traigo una historia que los dejará sin aliento. Si este contenido les gusta, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún caso. Ahí arriba pueden ver más videos similares, y abajo están mis redes sociales para que me sigan en todas las plataformas. Y ahora sí, prepárense para adentrarse en la historia más perturbadora de la historia criminal americana. Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, el hombre que inspiró Psicosis, El silencio de los corderos y la masacre de Texas. ¿Qué harías si al entrar a una casa encontraras muebles hechos con huesos humanos, lámparas fabricadas con piel y ropa confeccionada con carne humana? Suena a una película de terror, pero desafortunadamente es la realidad que vivió Ed Gein. Esta es la historia del hombre que cambió para siempre el cine de horror y que demostró que la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, pero creció en la pequeña granja familiar en Plainfield. Era el segundo hijo de Augusta y George Gein, y desde el primer día de su vida estuvo destinado a vivir un infierno. Augusta Gein era una mujer extremadamente religiosa, fanática y controladora. Creía que todos los hombres eran pecadores y que todas las mujeres, excepto ella, eran personas inmorales destinadas al infierno. Mantuvo a Ed completamente aislado del mundo exterior. George Gein, su padre, era un alcohólico violento que desaparecía por días enteros y regresaba solo para golpear a su familia. Falleció cuando Ed tenía solo 14 años, dejando al niño completamente a merced de su madre tóxica. Ed tenía un hermano mayor, Henry, quien ocasionalmente cuestionaba el control extremo de su madre. Pero Henry también falleció en circunstancias misteriosas en 1944, dejando a Ed completamente solo con Augusta. La madre monstruosa. Augusta Gein no era solo estricta, era completamente obsesiva y perturbada. Obligaba a Ed a leer pasajes de la Biblia sobre el fallecimiento, la violencia y el castigo divino durante horas cada día. Le prohibía tener amigos, hablar con mujeres o siquiera salir de la granja sin su permiso. Cuando Ed mostraba cualquier interés por el mundo exterior, Augusta lo castigaba encerrándolo en un cuarto diminuto, mientras le gritaba que era un pecador destinado al infierno. Pero lo más perturbador era cómo Augusta hablaba sobre las mujeres. Le decía constantemente a Ed que todas las mujeres eran sucias, malvadas y peligrosas, excepto ella. Le enseñó que las relaciones íntimas eran el pecado más grande y que cualquier mujer que se acercara a él solo quería corromperlo. Ed desarrolló una relación completamente enfermiza con su madre. La adoraba y la temía al mismo tiempo. Augusta se convirtió en el centro absoluto de su universo, la única mujer pura en su mente distorsionada. El fallecimiento que cambió todo. El 29 de diciembre de 1945, Augusta Gein sufrió un derrame cerebral masivo y falleció. Ed, de 39 años, se quedó completamente solo por primera vez en su vida. El fallecimiento de Augusta no fue solo la pérdida de su madre, fue la destrucción completa de su mundo. Ed había vivido toda su vida orbitando alrededor de ella, y sin Augusta no sabía quién era o cómo vivir. Comenzó a sellar habitaciones enteras de la casa, especialmente el cuarto de su madre, preservándolo exactamente como ella lo había dejado. La granja se convirtió en un mausoleo macabro, donde Ed vivía como si Augusta pudiera regresar en cualquier momento. Pero algo mucho más siniestro estaba comenzando a gestarse en la mente perturbada de Ed Gein. Las visitas nocturnas al cementerio. Poco después del fallecimiento de su madre, Ed comenzó a pasar noches enteras en el cementerio local. Al principio, solo visitaba la tumba de Augusta, pero pronto su comportamiento se volvió mucho más perturbador. Ed confesaría años después que había comenzado a profanar tumbas para extraer cuerpos de mujeres recién fallecidas. Su obsesión se centró específicamente en mujeres de mediana edad que les recordaran a su madre. No se limitaba a mirar los cuerpos. Ed comenzó a llevárselos a casa, donde realizaba rituales extraños en un intento desesperado de traer de vuelta a su madre o de transformarse en ella. Durante más de una década, Ed Gein visitó docenas de tumbas, profanando cuerpos y creando una colección macabra que mantendría en secreto en su granja aislada. La transformación monstruosa. Pero profanar tumbas no fue suficiente para Ed.
Su mente perturbada lo llevó a una obsesión aún más escalofriante. Quería convertirse en una mujer, específicamente en su madre. Comenzó a usar la piel de los cuerpos que robaba para crear una especie de traje de mujer que se ponía por las noches. Se fabricó pechos falsos con piel humana, confeccionó una falda con carne e incluso se hizo una máscara facial con el rostro de una de sus víctimas. Ed pasaba horas frente al espejo, vestido con estos trajes de piel humana, fingiendo que era Augusta Jane. Hablaba consigo mismo con la voz de su madre, regañándose y consolándose alternativamente. Pero esto no era suficiente. Ed necesitaba cuerpos más frescos, piel más nueva, y para conseguirlo tendría que comenzar a eliminar. Los primeros crímenes confirmados de Ed Gein ocurrió el 16 de noviembre de 1957. Su víctima fue Bernice Worden, propietaria de una ferretería local en Plainfield. Bernice era una mujer viuda de 58 años que vivía sola y manejaba su negocio independientemente. Para Ed representaba todo lo que su madre había dicho que era malo en las mujeres: independencia, fuerza y autonomía. Ed entró a la tienda esa mañana con la excusa de comprar anticongelante. Cuando Bernice se dio vuelta para atenderlo, Ed le disparó en la cabeza con un rifle .22. Inmediatamente cerró la tienda, cargó el cuerpo de Bernice en su camioneta y se la llevó a su granja para continuar con sus rituales enfermizos. La segunda víctima. Se sospecha que Ed también eliminó a Mary Hogan, propietaria de una taberna local 3 años antes. Mary había desaparecido misteriosamente en 1954 y más tarde se encontraría evidencia de ella en la casa de Ed. Mary era una mujer robusta e independiente que manejaba su bar sin ayuda de ningún hombre. Al igual que Bernice, representaba todo lo que Augusta Gein había enseñado a Ed a odiar y temer. Estos no eran crímenes al azar. Ed elegía específicamente mujeres que se parecían a su madre o que representaban la independencia femenina que él tanto temía y deseaba. El horror en la granja. Mientras Ed cometía estos crímenes, su granja se había convertido en una casa de horrores que superaba cualquier película de terror. Ed había convertido cuerpos humanos en muebles y decoración, sillas tapizadas con piel humana, lámparas hechas con cráneos humanos, cuencos fabricados con la parte superior de cráneos, cinturones hechos con pezones femeninos, una caja de zapatos llena de narices humanas, máscaras faciales colgando de las paredes. Pero lo más perturbador era su colección de trajes de mujer hechos completamente con piel humana, incluyendo pechos, genitales y rostros completos. Ed vivía en esta casa de horrores como si fuera completamente normal, caminando entre muebles hechos de seres humanos y vistiéndose con piel de sus víctimas. El día que todo se descubrió. El 16 de noviembre de 1957, cuando Bernice Worden no abrió su tienda, su hijo Frank se preocupó y contactó al sheriff local. La última entrada en el registro de ventas de Bernice era una compra de anticongelante, y Frank recordaba que Ed Gein había mencionado el día anterior que necesitaba anticongelante. El sheriff Archley y sus oficiales decidieron visitar la granja de Ed para hacer algunas preguntas rutinarias. Lo que encontraron cambiaría sus vidas para siempre. En el granero, colgando boca abajo como si fuera un animal, encontraron el cuerpo decapitado y destripado de Bernice Worden. Había sido eviscerada completamente, como si Ed hubiera estado preparando carne para el consumo. El inventario del horror. Una vez que comenzaron a registrar la casa, los investigadores descubrieron un museo de horrores que superaba sus peores pesadillas. En la cocina encontraron cráneos humanos usados como cuencos, una caja de cartón llena con narices humanas, 10 máscaras faciales femeninas, un corazón humano en una bolsa de plástico. En la sala de estar, sillas tapizadas completamente con piel humana, lámparas hechas con cráneos y decoradas con labios, cinturones hechos con pezones femeninos ensartados. En el dormitorio de Ed, trajes completos de mujer hechos con piel humana, una calavera en cada poste de la cama, medias hechas con piernas humanas. En total, encontraron restos de al menos 15 cuerpos diferentes en diferentes estados de descomposición y procesamiento. El interrogatorio. Cuando arrestaron a Ed, confesó inmediatamente, pero su confesión fue aún más perturbadora que los crímenes mismos. Ed explicó calmadamente que había estado practicando para convertirse en una mujer como su madre. Describió en detalle cómo seleccionaba cuerpos de mujeres que se parecían a Augusta, cómo los procesaba para crear sus trajes,
y cómo se vestía con ellos para sentirse cerca de su madre fallecida. No mostraba remordimiento por los crímenes. Para Ed, Bernice Worden y Mary Hogan no habían sido personas, habían sido simplemente material prima para sus proyectos enfermizos. Cuando le preguntaron por qué había hecho todo esto, Ed respondió simplemente, solo quería que mamá regresara. El juicio y el veredicto. El juicio de Ed Gein fue una sensación mediática. Los detalles de sus crímenes eran tan perturbadores que muchos periódicos se negaron a publicarlos completos. Los psiquiatras determinaron que Ed sufría de esquizofrenia severa y que había estado completamente desconectado de la realidad durante años. Su obsesión con su madre había creado una psicosis tan severa que no podía distinguir entre la realidad y sus fantasías enfermizas. Ed Gein fue declarado legalmente insano y enviado al Hospital Estatal de Mendota, donde pasaría el resto de su vida. El legado cultural. Los crímenes de Ed Gein fueron tan únicos y perturbadores que inspiraron a múltiples creadores de entretenimiento. Alfred Hitchcock se basó en Ed para crear a Norman Bates en Psicosis, especialmente la relación obsesiva con la madre fallecida. Tobe Hooper usó los métodos de Ed para crear La Masacre de Texas, incluyendo los muebles hechos con huesos humanos. Thomas Harris se inspiró en Ed para crear a Buffalo Bill en El Silencio de los Corderos, específicamente el comportamiento de usar piel humana como ropa. Ed Gein cambió para siempre el género de terror, demostrando que la realidad podía ser más aterradora que cualquier ficción. Los últimos años. Ed Gein pasó 26 años en el Hospital Estatal de Mendota. Durante este tiempo, aparentemente mejoró significativamente con tratamiento psiquiátrico y medicación. Se convirtió en un paciente modelo, ayudaba con trabajos menores en el hospital y aparentemente había desarrollado algo parecido a la conciencia sobre la gravedad de sus crímenes. Pero los médicos nunca lo consideraron curado completamente. Su desconexión de la realidad había sido tan severa y sus crímenes tan únicos, que representaba un caso de estudio psiquiátrico sin precedentes. El fallecimiento del individuo. Ed Gein falleció el 26 de julio de 1984, a los 77 años, de complicaciones respiratorias en el hospital psiquiátrico donde había pasado las últimas décadas de su vida. Sus últimas palabras reportadas fueron una disculpa dirigida a las familias de sus víctimas, aunque los médicos nunca estuvieron seguros de si realmente comprendía la magnitud de lo que había hecho. La granja donde cometió sus atrocidades fue vendida y posteriormente demolida completamente. Los nuevos propietarios dijeron que la tierra estaba maldita y que era imposible vivir ahí sabiendo lo que había ocurrido. La pregunta sin respuesta. El caso de Ed Gein sigue fascinando y aterrorizando a psicólogos, criminólogos y al público en general. Su historia plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana. ¿Fue Ed Gein un producto de abuso extremo y aislamiento, o había algo inherentemente malvado en él? ¿Podría su tragedia haberse evitado con intervención temprana, o estaba destinado a convertirse en un individuo peligroso? Lo que sí sabemos es que Ed Gein representa uno de los casos más extremos de psicosis y violencia en la historia criminal. Su historia nos recuerda que a veces los individuos más aterradores no son criaturas míticas, sino seres humanos completamente rotos por traumas incomprensibles. El impacto duradero. Hasta el día de hoy, Plainfield, Wisconsin sigue siendo conocido principalmente por Ed Gein. La pequeña comunidad nunca se recuperó completamente del shock de descubrir que habían estado viviendo junto a uno de los criminales más perturbadores de la historia. El caso de Ed cambió para siempre la forma en que entendemos la psicología criminal. Demostró que el aislamiento extremo, el abuso psicológico y la obsesión materna podían crear individuos que superaban cualquier ficción de terror. Y hasta aquí llegamos con este perturbador caso de El Carnicero de Plainfield. La historia de Ed Gein nos recuerda que a veces la realidad supera cualquier obra de ficción de terror. Ed Gein no solo fue un criminal, fue el hombre que redefinió lo que significa ser un individuo peligroso. Su influencia en la cultura popular perdura hasta hoy, recordándonos que los verdaderos horrores no vienen de nuestra imaginación, sino de las profundidades más oscuras de la mente humana. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para más casos como este. Aquí abajo están mis redes sociales para que me sigan en todas las plataformas. En Cicatrices Criminales seguimos explorando los casos más oscuros de la historia. Nos vemos en el próximo video, si se atreven a seguir adentrándose en estas historias que marcan cicatrices para siempre.